Y hoy, hermanos, vamos a hablar de una de las peticiones más importantes que está en esta oración del Padre Nuestro. Venga tu reino. Venga tu reino. Mateo, por ejemplo, da énfasis al reino de los cielos. Lucas y Marcos hablan del reino de Dios. Mateo habla así porque su mensaje, hermanos, él está escrito a los judíos. Por eso usa este sustituto. Pero ya sea reino de los cielos o reino de Dios, sobre él vamos a hablar en parte hoy, en parte. Porque sé que este tema es para mucho, hermanos, y no tenemos tiempo para tanto. Pero quiero mencionar y ir al grano, como diría el poeta. La revelación del reino. Primer punto de mi mensaje de hoy. La revelación de este reino. Venga tu reino. Bueno, ¿cómo se ha revelado? William Barclay, un comentarista muy conocido, hermanos, famoso, escritor de libros y al que los pastores y predicadores acudimos para leer sus comentarios, dice en la edición El Padre Nuestro, edición La Aurora: por tanto, dice William Barclay, con Jesús llegó el reino. Aleluya. Con Jesús llegó el reino. En Él, en Cristo llegó el reino. Él, o sea Jesús, encarna el reino. Jesús no solo proclamó el reino, no solo predicó el reino, Él es el reino demostrado en la vida humana. Él les trajo a los hombres el mensaje y la manifestación del reino. Repito, Él, Cristo Jesús, nos trajo el mensaje y la manifestación del reino. Orlando Costas, el doctor Orlando Costas, dijo lo siguiente: en la vida y ministerio de Jesús, Dios despliega el contenido de su reino con mucha más claridad, amplitud y profundidad que en la vida y en la historia de Israel. En la vida de Cristo, repito, Dios Padre despliega, muestra con mucha más claridad lo que es el reino que en toda la vida y la historia de Israel. Y miren que Dios se ha manifestado a través de la historia de Israel. Hasta ahora, hermanos. Hasta ahora. Estudie la historia de Israel y usted va a, no sé si va a entender, o por otro lado usted quizás no va a entender cómo un país tan pequeño se sobrepone a tantas cosas. Es muy simple, hermanos. Pueblo de Dios. Mateo 4:17. Tengo muchos versículos para comentarles hoy, pero le pedí a Tuli que nos pusiera, ahí está. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de Dios, ¿qué? El reino de los cielos se ha acercado. En Jesús de Nazaret, el reino de los cielos se acercó. En Él, hermanos, en Jesús. Él era, y Él es, pero Él era el reino encarnado. El reino hecho visible para los hombres, para seres humanos. El reino, hermanos, que entró irrumpiendo en medio de la vida humana de aquella época. Para Jesús predicar el reino de los cielos era la prioridad. Arrepentíos. Y ahora vamos a hablar sobre esto. El reino de los cielos se ha acercado. En Marcos 1 del 14 al 17 dice: después que Juan fue encarcelado,
Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué predicaba Jesús? El evangelio del reino de Dios. Cuando termine la serie Padre Nuestro, vamos a hablar de evangelismo. Lo que es evangelismo. Quiero que juntos aprendamos lo que es evangelismo. Jesús predicaba y hacía evangelismo. Predicaba el reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El evangelio, hermanos, es la predicación del reino. Simplemente, hay mucha cosa para explicar, pero entiendan esto por lo menos, hermanos, en este mensaje que tengo que ser breve. El evangelio es la predicación del reino. El que cree en el evangelio cree en la manifestación del reino. Segundo punto de mi mensaje: ¿cómo entramos a ese reino? ¿Cómo entramos al reino? Arrepentíos, el reino se ha acercado. La predicación del evangelio era la predicación del reino. Se entra, en primer lugar, hermanos, ¿cómo entramos a este reino? Se entra por medio del arrepentimiento. Hay palabrita que dejamos de usarla los pastores. Y dije dejamos. Primera persona del plural, me incluyo, no estoy juzgando ni criticando a nadie. Hermanos, si predicamos el evangelio, no podemos ignorar la palabra arrepentimiento. Olvídese, hermanos. Me encantan los mensajes pum para arriba como Peñarol. Perdón, hermanos, se me escapó. Me encantan los mensajes pum para arriba y vamos a motivar y vamos a esto y qué lindo y gloria a Dios y el Señor va a obrar en tu vida y el Señor, me encanta. Y hace parte, hermanos. Pero algunas de las iglesias lamentablemente se han transformado casi que en un libro motivacional. No, hermanos. La predicación del evangelio no es eso. La predicación del evangelio es arrepentíos. Debemos arrepentirnos. Pero pastor, yo ya me arrepentí cuando me entregué a Cristo. Ah, bárbaro. ¿Y de ahí para acá? ¿Cómo estamos? Debemos arrepentirnos. Diariamente reconocer ante la presencia y la gracia del Señor, Dios Todopoderoso, que no merecemos la salvación de nuestra alma, pero creemos con todo nuestro corazón que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darme la posibilidad de tener vida eterna a través de la fe y del arrepentimiento. Diariamente le digo: perdóname, Señor, y te agradezco por ser tu hijo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Arrepentimiento. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hoy le decía a los hermanos, y vamos a tener que hablar después sobre evangelismo, pero hemos cambiado un poco los órdenes de las cosas. Me acuerdo que una persona un día llegó y me dijo: pastor, estoy tan contento. Qué bueno, gloria a Dios, sí. Hoy hablé con una persona y repitió la oración de entrega, y esa persona ahora es salva. Doy gloria al Señor. No le quise pinchar el globo a la persona. Y le dije: qué bueno, qué lindo, estás contento, gloria a Dios.
pero ¿será que esa persona es salva? Tratando de hacerle entender lo que me estaba diciendo. Porque hablamos de salvación de una manera tan fácil. Hablamos de salvación por una mera repetición de palabras. Y cuidado, hermanos. Cuidado, mis queridos amigos y hermanos. Cuidado. Cuidado. Arrepentíos y creed. Arrepentíos, repito, y creed. Donde no hay arrepentimiento y no hay fe, no hay salvación. Repito, donde no hay arrepentimiento, donde no hay fe, no hay salvación. Pueden haber palabras, pueden haber repeticiones de palabras, pero serán vanas repeticiones si no hay arrepentimiento y si no hay fe. ¿Qué me dice Romanos 10:9, pastor? Si confiesas con tu boca que Jesús y Pero ¿qué nos dice Romanos 10:10, mi querido? Porque con el corazón se cree para justicia. Porque con el corazón se cree para justicia. Justicia me habla de justificación. Y con la boca se confiesa para salvación. Lo mismo que dice Cristo. Arrepentíos y creed. Con el corazón se cree. Tenemos que arrepentirnos. Y la culpa la tengo yo, mis queridos hermanos. No la tienen ustedes. La culpa la tiene el pastor. La culpa la tenemos los maestros de la Biblia. La culpa, queridos hermanos, la tenemos los pastores. Que ya no le decimos a la gente, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Nos conviene que estén aquí sentados como ustedes y como yo estuve años sentado en una silla. Alabando, cantando, glorificando a Dios, trayendo mensajes bíblicos, sí, pero olvidándonos de lo neurálgico, de lo importante, de lo que mueve realmente, hermanos, nuestra vida a un día estar con el Señor. El arrepentimiento. No le hablamos a nuestros jóvenes de arrepentimiento. No le hablamos a nuestros mayores, a nuestros varones, a nuestras hermanas, a nuestros matrimonios de arrepentimiento. No les decimos que se tienen que presentar delante de Dios y arrepentirse de sus pecados. Ay, pastor, esa palabra pecado, sí, no quiere usar esa palabra, mi querido amigo y hermano. Use la palabra malas decisiones. Si no te gusta pecado, son malas decisiones. Y todos tomamos malas decisiones. Pablo lo dice en Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese mensaje no ha cambiado. Este mensaje no ha cambiado. Arrepentíos, porque el reino se ha acercado a través de Cristo Jesús. Y Él te está diciendo hoy, arrepentíos. Él nos está diciendo hoy, la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra regla infalible de fe y conducta. Y todo lo que en ella está es para la bendición de cada uno de nosotros. Si tú no vives conforme a la palabra, arrepiéntete. Pide que el Señor te ayude y te bendiga. Y tu vida será transformada, pero arrepiéntete. Arrepentirse se habla de un cambio de mente, de un cambio de corazón. Arrepentirse habla de un cambio de conducta, de un cambio de dirección. Voy en esta dirección, me encuentro con el Señor, me arrepiento, cambio de dirección. Es cambio. Arrepentimiento trae transformación. Aleluya, ese reino
se llega solamente por conversión y por la fe salvadora. Me encantaría, hermanos, decirte que a ese reino podemos entrar solamente con venir todos los domingos de 6:30 a 8. Me encantaría que fuera tan fácil así, porque así mucha gente no perdería su alma en la condenación eterna. Pero la Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña que al reino de los cielos entramos con conversión y con arrepentimiento y fe. Aleluya. También entramos en fidelidad. Al reino de los cielos entramos con fidelidad. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Se acuerdan? Ninguno que poniendo las manos en el arado es apto para el reino de los cielos. Eso me habla de qué? De fidelidad, de compromiso. Hoy hablaba con los jóvenes porque el viernes estuvimos charlando acerca de, y hubo una palabra que yo traje que quizás no quedó muy clara, y yo le decía a los jóvenes, que Dios nos ayude para que las circunstancias del diario vivir, los problemas diarios, no nos quiten la bendición de servir a Dios. Que tú puedas tener ese compromiso y esa fidelidad con servir a Dios, no importa la situación que estés viviendo en el diario vivir y los problemas que estén surgiendo. Ven y adora y sirve al Señor. Y hoy hablando con ellos, charlábamos y debatíamos. Hermanos, por favor, no estoy hablando de santidad y de obediencia a Dios, obviamente, hermanos. Yo el año pasado prediqué más de un mes sobre santificación. Este año prediqué otro mes y pico sobre santificación. Creo que les queda bien claro lo que piensa el pastor sobre santidad. Yo no estoy diciendo vive la vida que quieras y luego subas acá para adorar a Dios. No es ese el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Mensaje de fidelidad, mensaje de compromiso. Ese es el mensaje. No es vive la vida que quieras, pero el mensaje es que nada te impida cumplir con tu compromiso de servicio con Dios. Me he comprometido. ¿Con quién? Con el pastor Jacinto, con la iglesia del Centro Cristiano de Florida. No. Te comprometiste con Dios. No es conmigo. Te comprometiste con el Señor para adorar a Dios. Porque ¿saben qué, hermanos? Y hoy charlábamos con los muchachos. El diablo es muy astuto. Y cuando somos personas así, que somos llevados de un lado al otro como el viento, Él pone delante de nuestro camino cantidad de obstáculos, porque sabe que nuestro servicio, y hago así, por ejemplo, hermanos, pero servicio a Dios hay de muchas maneras, cuidado. Hago así por un ejemplo, simplemente. Servir a Dios es limpiar el templo. Servir a Dios es decirle al pastor por un mensaje: pastor, yo a las 8 estoy ahí para limpiar el templo. Eso es servicio. No es para mí, es para Dios. Servir a Dios es visitar a los niños, es ir a buscar niños. Servir a Dios, ahora no estamos en la escuela bíblica, pero vamos a comenzar. Compromiso con esas cosas. Servir a Dios es ir a visitar a alguien en el hospital o a los enfermos, como lo hacía hermana Adela con algunos otros hermanos. Es servir a Dios. De eso hablo, hermanos. Que las circunstancias del diario vivir no te quiten la fidelidad y el compromiso que tenemos con Dios. Fidelidad. No podemos poner las manos en el arado y estar mirando atrás constantemente. Sino así no vamos a entrar al reino de los cielos. A ese reino se entra tomando una decisión firme de perseverar. Tengo algo para el viernes con los muchachos de la alabanza, algo increíble, pero no me voy a adelantar mucho. ¿Saben que hoy, después que charlamos,
Digo, las cosas de Dios son tremendas, son tremendas. Terminé de charlar con ellos, cerré la puerta, fui, miré si estaba todo cerrado, me fui para adentro con mi esposa. Me siento en la computadora, cuando abro el YouTube, me aparece un video de la nada, no sé de dónde apareció un video ahí. Cuando leí decía, si estás en la alabanza, esto debes escuchar. Y fui, le hice clic. Como dice Jonathan, una bomba, pastor. Una bomba. Por eso, hermanos, como dice en la frase aquella criolla, es creer o reventar. Llegué allí, me senté y como que el Señor me dice, acá está. No, mire, el viernes no se pierdan porque voy a mostrarles algo. Son 10 minutos. Compromiso. Compromiso con el Señor. Perseverancia. Personas fluctuantes en su fe, que quieren entrar y salir en el Evangelio. No, hermanos. Y no te estoy juzgando, porque yo fui parte de eso. ¿Me explico? No te estoy juzgando. Estoy trayendo palabra de Dios. Y cuando traemos palabras de Dios, tenemos que hablar la verdad. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos. Dije, nos ayude. Porque las personas fluctuantes en la fe no entrarán al reino de los cielos. Debemos ser firmes. Se entra también por pobreza espiritual. Ay, pastor, no entendí esa frase. Repito, al reino de los cielos entramos si tenemos pobreza espiritual. ¿Qué dice Mateo capítulo 5, versículo 3? Busquen, vamos a leer, a ver, usen su Biblia. Es muy conocido ese pasaje. Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, con minúscula espíritu por las dudas, se refiere al espíritu del hombre, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estamos hablando del reino. Venga tu reino. Debe ser pobre en espíritu. ¿Pero qué es pobre en espíritu, pastor? Los pobres en espíritu son aquellos que se han despojado de sí mismo. Ay, ay, ay. Aquí entramos en problema, pastor. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Debo tomar el yo. ¿Conocen al yo? Lo conocen, todo el mundo conoce al yo. Algunos lo conocen demasiado, algunos tienen el yo allá arriba, el otro el yo allá abajo. Es el yo. Y crucificarlo con Cristo. Cuidado con el egocentrismo, hermanos, cuidado con el yo. El yo. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, dice Pablo. En otras palabras, buen y claro criollo, ¿qué me dice Pablo? No te agrandes. No te agrandes. Cuidado. ¿Qué es pobre en espíritu? Son aquellas personas que se muestran delante de Dios como personas creyentes, cristianos, necesitados. Necesitados de la gracia de Dios. Necesitados del amor de Dios, necesitados de la fortaleza de Dios, necesitados de la sabiduría de Dios. O al revés, alguno dirá, no, yo sé todo, pastor, yo tengo un conocimiento, gracias a Dios. Yo tengo un conocimiento que al pasar y al transcurrir de los años ha mejorado sustancialmente. Por eso hoy puedo decir que me conozco la Biblia de tapa a tapa y sé realmente todo lo que es necesario saber.
Necesitamos de la sabiduría de Dios. Necesitamos que su Espíritu nos guíe. Necesitamos que su Espíritu nos enseñe. Necesitamos que su amor sea derramado, su gracia sobre nosotros. Lo necesitamos. El pobre en espíritu es todo lo contrario al altivo. Yo no necesito de nadie. ¿Ya escuchó esa frase? Los que la han repetido, hermanos, por lo general, antes de su muerte, han tenido que cambiar la frase. ¿Cómo entramos al reino de Dios? Pobreza espiritual. Se entra como un niño. Mateo capítulo 18, versículo 3 dice: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si no os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Yo le decía a los hermanos en la mañana que tengo una canción que me encanta, es una canción en portugués que la canta David Kinlan, pero también la canta en español, que dice: quiero ser como un niño y amarte por lo que eres, volver a la inocencia y creer en ti, pero a veces soy llevado por las ganas de crecer y me vuelvo independiente y dejo simplemente de creer. Cuidado, hermanos, cuidado. Yo quiero ser como un niño. Quiero amar a Dios por lo que Él es, mi Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. No amarte por lo que haces, amarte por lo que eres. El niño ama a su padre por lo que él es. El niño cuando está necesitado acude a su padre. No piensa en su autosuficiencia, no, porque no la tiene. Él entiende que cuando está en problemas tiene que acudir a quién, al padre o a la madre. Y allí va el niño. El niño cuando está en peligro acude a sus padres. El niño cuando tiene hambre, ¿se acuerda? Oh, cuando yo era chico, hermano, me encantaba ir al boliche de Don Alfonso. Teníamos a la mitad de la cuadra, el almacén de Don Alfonso. Y yo le decía: ay, mamá, dame plata, mamá. ¿Para qué? ¿Qué querés plata? Quiero comprar un refuerzo mortadela, mamá. Oh, y Alfonso tenía, pero la mejor mortadela del mundo mundial. Y en la tarde, hermanos, esa meriendita, muchacho. Y allá iba Jacintito corriendo rápido. Les aseguro, hermano, usted va a decir que yo estoy exagerando, no estoy exagerando. Yo cierro mis ojos y me veo en el boliche de Don Alfonso chiquitito, esperando que Alfonso corte la mortadela, que el cortador no era eléctrico, era un cortador manual que lo cortaban así. Y allí Don Alfonso con sus manos y sus dedos gordos ponía las fetas de mortadela en el papel. En los días de hoy sería un problemón, pero en aquella época, vamos arriba. Y Don Alfonso acomodaba 3, envolvía con el papel marrón aquel cinto. ¿Qué más querés, Jacinto? Y un pancito, Alfonso. Ese pancito. Y después hacía, yo no sé cómo él hacía, con los dedos, ¿sí? Metía con los papeles, yo no sé cómo hacía Alfonso. Envolvía el pan, lo ponía así, con los dedos, ¿sí? No sé cómo hacía. Una velocidad con los dedos. Y allá me iba contento a comer mi pan con mortadela.
Cuando tenemos hambre, hermanos, y somos niños, acudimos a nuestro Padre, a nuestros padres. Nuestro Padre Celestial está esperando para darnos el alimento que necesitamos. Pero cuando crecemos y nos volvemos independientes, ya no queremos, ya no necesitamos de la ayuda de nuestros padres. Y como cristianos a veces nos pasa eso. Somos tan independientes que lo que sentimos y lo que tenemos es hambre, sed de Dios, como decía el salmista. Como clama, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Eso es lo que sentimos, pero en lugar de acudir al Padre como crecidos e independientes, alimentamos nuestras necesidades con otras cosas superfluas. Los niños, cuando seas como un niño, entenderás la necesidad de acudir al Padre. Un niño se caracteriza porque obedece y confía. La obediencia y la confianza son requisitos esenciales para entrar en el reino de los cielos. Un niño obedece, algunos no. Yo era medio terriblongui, pero cuando me miraban y mirá, me daba una mirada, ¿sabe cómo aflojaba, arrugaba? Ahora vos a los gurises le metés 45 miradas, en la 46 más o menos. Pero hermanos, fuera de toda broma, y termino con esto, que Dios nos ayude y no perdamos eso de ser niños. Tercer punto, la exclusión al reino. ¿Cómo la exclusión, pastor? Sí, la exclusión. Cuando estamos fuera del reino, o cuando nos sacan del reino, o cuando somos excluidos del reino. ¿Pero y por qué nos excluyen del reino, pastor? Hay muchas razones, pero te voy a mencionar algunas en la noche de hoy. Y una de las que puse aquí fue la falta de perdón. Opa, pero pastor, eso no es fácil. Nadie dijo que sería fácil. Pero el Señor dice que debemos perdonar. ¿Se acuerdan de Mateo 18:28? Saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Ahí me estoy refiriendo a la parábola de los talentos. De parábola del siervo injusto, perdón, que debía 10,000 talentos. Y movido a misericordia, su señor, ¿qué hizo? Le soltó y le perdonó la deuda. Eso está en Mateo 18. Ahora este siervo que fue perdonado por una deuda de 10,000 talentos, va y tenía un consiervo que le debía 100 denarios, mucho menos. Le obligó a pagarle y como éste no podía pagarle, lo metió preso. ¿Qué me está enseñando Jesús con esto y el reino? Que Él a nosotros nos ha perdonado. Por lo tanto, nosotros debemos perdonar. Y Cristo va más aún que eso. En la oración del Padre Nuestro, ¿qué nos deja Cristo? Claro, pero muy claro. Si ustedes no perdonan, si ustedes no se perdonan entre ustedes las ofensas, Dios no los va a perdonar. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque el Padre Nuestro, ¿qué dice? Perdonad nuestras ofensas, así como perdonamos a los que nos ofenden. Así como significa ¿qué? De la manera que lo hacemos.
Así como nosotros perdonamos a los que nos tratan o nos trataron mal en algún momento o nos ofendieron, perdóname tú, Señor. Hermanos, este es un tema muy difícil. Yo sé que no estoy tratando con un tema muy simple. Y créanme, tengo una cantidad de versículos que podría compartir con ustedes, pero es un tema muy amplio y en algún momento lo vamos a compartir solo a este tema. Pero les pido, les ruego en el amor del Señor, cuidado con esto, hermanos. Cuidado con cargar en el corazón y en el alma raíces de amargura y no perdonar. No importa lo que te hayan hecho, el tiempo que haya pasado, la situación que haya sido y la dimensión de lo que te hayan hecho. Cuidado, hermanos. Hoy escuchaba un testimonio de la pastora Silvia, esposa del pastor Mario Cabrera, y está en Facebook. Qué tremendo. Cómo Dios la usa. Y ella contaba algunas experiencias, no dio detalles, pero dijo, tuve experiencias en mi niñez que fueron muy tristes. Cuidado, hermanos. Cuidado. Porque para entrar al reino de los cielos hay que perdonar. Hay que perdonar, hay que perdonar, 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 perdonar. Libera perdón. Libera perdón, aleluya. Y el Señor te va a perdonar. Libera perdón, perdón. Aleluya. Que Dios tenga misericordia. Nos van a excluir del reino por falta de integridad espiritual. Eso es clave, hermanos, pero lo tengo que nombrar. Ustedes ya lo saben. Mateo 7:21, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Yo en el culto, el yo, volvemos al yo, ¿se acuerdan del yo? Bueno, el yo también está acá. Yo oraba por los endemoniados y estos eran liberados. Yo oraba por los enfermos y estos eran sanados. Y la gente miraba y quedaba con los ojos bien grandes. Yo me paraba detrás del púlpito y predicaba la palabra y la gente hacía, no te conozco, te dice el Señor. ¡Opa! Cuidado, hermanos. Las credenciales ministeriales de profecías, de milagros, de sanidades, no te garantizan la entrada al reino. ¿Usted tiene algo contra esto, pastor? Por favor, hoy aclaré, no tengo nada contra esto, hermanos. Anhelo que el Señor levante en medio de nosotros personas con dones y ministerios. Anhelo que Dios levante algún joven acá que tenga el don de orar por los enfermos y que estos sean sanados. ¿Saben qué? ¡Qué bendición! Anhelo que Dios levante de aquí personas con don de profecía. ¡Gloria a Dios! No tengo problemas que Dios levante de aquí personas con don de palabra, de ciencia, que Dios lo haga. Y Dios me siga usando como me está usando como pastor. No tengo problemas, hermanos. Pero una cosa digo, cuando pasamos a hacer las cosas olvidándonos de quién es nuestro Señor, creyendo de que el que obra somos nosotros, olvidando de dar la gloria a Dios, olvidando de hacer lo que decía, servir por fidelidad, compromiso y amor a Dios. Todo lo que hagas tienes que hacerlo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Estás excluido del reino si no haces para la gloria de Dios. La falta de negación personal. ¿Se acuerdan de aquel pasaje donde Dios le dice al rico? ¿Se acuerdan que un rico y Dios le dice, que Cristo le dice, perdón, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos? ¿Se acuerdan? ¿Qué problema hay con los ricos? ¿Qué problema hay con la plata? ¿Será que es con la plata el problema?
¿O es con las prioridades que tiene el que tiene la plata? Y perdón el trabalengua. ¿Cuál era el problema del joven rico? ¿Era que era rico? No, hermanos. El problema del joven rico no era que era rico. Era que sus riquezas estaban sentadas en el trono de su corazón. El problema de este joven era que todo lo que tenía era mucho más importante que Dios. Opa, ¿de qué usted me está hablando, pastor? Te estoy hablando de prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? Para entrar al reino de los cielos tengo que hablarte de prioridades. Levanten la mano. ¿Cuántos se acordaron de Dios allá cuando estuvieron enfermos o no, mentira. Pero a todos nos pasó, hermanos. Dejemos de hipocresía. A todos nos ha pasado en algún momento de la vida cristiana cuando todavía no entendíamos que debíamos amar a Dios en todo tiempo. A todos nos pasó que vivíamos la vida pero de repente cuando estábamos en problemas y en dificultades nos acordábamos de Dios. De repente cuando habían enfermedades nos acordábamos de Dios. De repente cuando el bolsillo estaba vacío, ay Señor, no te mañana, ay Señor amado, aleluya, shakamaya, y orábamos y hablábamos en lengua, porque mañana no teníamos con qué pagar el agua y la luz. Señor, obra, 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 Señor, obra. A todos nos pasó, hermanos, pero que no vuelva a suceder. Que de una vez por todas, para entrar en el reino de los cielos, podamos entender que la prioridad debe ser tener a Cristo sentado en el trono de nuestra vida. Que todas las cosas que nos rodean son secundarias. ¿Qué está diciendo, pastor, que tengo que dejar de trabajar? No dije eso, mi querido. Trabaja y sé responsable en tu trabajo. Cuida la empresa que Dios te dio. Cuida el trabajo, cuida... No estoy diciendo eso. Preocúpate por crecer en esta vida también, ¿por qué no? Preocúpate por estudiar y tener una profesión también. Pero no te olvides en todas estas cosas que el primer lugar lo tiene Dios. No te olvides en todas estas circunstancias, como dijo Pablo, sé vivir con poco y sé vivir con mucho, sé vivir en escasez y sé vivir con todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo lo dijo en ese contexto. No tengo problema, dice Pablo, sé vivir en abundancia y en escasez, eso no me mueve, eso no me mueve. Sé vivir en victoria y sé vivir en el desierto de la prueba y de la lucha. Eso es tener a Cristo y a Dios como prioridad, a Dios Padre y obviamente a Cristo que salvó nuestra vida. Pero a Dios Padre al que tenemos acceso y libre acceso a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Que Dios esté sentado en el trono de nuestro corazón. Que Dios Padre esté sentado en el trono de nuestro corazón. Y que realmente puedas hacer lo que dice Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Ninguna condenación. Ninguna condenación. Porque estamos en Cristo Jesús. Nuestra vida está escondida en Dios. Dice Pablo a los colosenses, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Prioridades, poner la mira en las cosas de arriba. Vamos a ponernos en pie, mis queridos hermanos. Concluyo diciéndote, la expresión venga a tu reino es una invitación a Dios el Padre
para que en Jesucristo establezca su voluntad en nosotros. Decir venga tu reino es aceptar el señorío, es aceptar la soberanía de Dios en obediencia y en compromiso. Pero ese reino de Dios debe ser vivenciado, actualizado cada día a través de nuestro diario vivir. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, en Facebook. Y aquí vamos a orar, de Facebook y YouTube. Y aquí vamos a orar para que el Señor obre de manera especial y poderosa. Gracias, Señor, por tu amor.